mensaje de esta tarde, que está a cargo del licenciado en Teología Miguel Ángel Silva. El título del mensaje será Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Démosle lugar al licenciado y escuchemos todos la palabra de Dios. Vamos a abrir, hermano, la Escritura, en el pasaje de la Escritura que nuestro hermano ya nos compartió en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Vamos a leerlo, hermanos, de una forma alternada. Comienzo con el versículo 1, la iglesia con el 2, y nos unimos en el versículo número 16. La palabra de Dios dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro buen Dios. Te agradecemos, bendito Padre, en esta tarde, porque tú nos has reunido como tu pueblo para poder escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Dios, la dirección de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras, Señor, que el día de hoy se expongan, Señor, sean conforme a tu voluntad, mi Dios. Te damos gracias, Dios. Te queremos pedir, Dios, que tú convenzas el corazón de tu pueblo, que tú, Señor, pongas palabras de sabiduría en tu siervo, mi Dios. Y que tú, Señor, recibas la gloria y la honra, y que, Señor, nos hagas entender, Padre, cuál es nuestra condición, Señor, delante de ti, Padre. Que tú, Señor, has tenido misericordia de cada uno de nosotros, mi Dios, porque a ti te plació, Señor. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Dios, en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Dios. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, por favor, sus lugares, hermanos? Así como estamos, hermanos, en nuestro lugar, vamos a abrir el libro de Romanos, donde estábamos leyendo, capítulo 2, y sigan con su vista, hermanos, el versículo 5 y el versículo 6 de este libro de Romanos. Dice la palabra de nuestro Dios: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, esta parte de la Escritura, hermanos, es bastante fuerte, hermanos, porque dice la palabra de Dios que cada uno va a recibir conforme a sus obras. Vamos a continuar, hermanos, con la exposición que venimos desarrollando. Estamos analizando precisamente los cánones de Dor. La semana pasada, hermanos, terminamos el capítulo número 1 y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el capítulo número 2. Este capítulo número 2, hermanos, también es precioso. El capítulo 1 hablaba acerca de la elección y de la reprobación y del justo juicio de Dios. Y en este capítulo número 2, hermanos, lo que está hablando los cánones de Dor, dice el capítulo 2, de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención de los hombres por refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que somos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a tocar, hermanos, de este capítulo número 2, el artículo primero. El artículo primero de los cánones de Dor dice así, hermanos. Artículo 1. Dios es no solo misericordioso en grado sumo, sino también justo en grado sumo. Y su justicia, como Él se ha revelado en su palabra, exige que nuestros pecados, cometidos contra su majestad infinita, no solo sean castigados con castigos temporales, sino también castigados eternos, tanto en el alma como en el cuerpo. Castigos que nosotros no podemos eludir, a no ser que se satisfagan plenamente la justicia de Dios. Esto es lo que nos presenta el artículo número 1 de los cánones de Dor. Bien, no tiene un sustento escritural este artículo, pero nosotros tomamos el pasaje de Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice que cada quien va a recibir su pago conforme a las obras que cada uno ha hecho. Las enseñanzas que nosotros encontramos en este artículo número 1 del capítulo 2, hermanos, son muchas, pero de todas ellas solamente 4 son las que puedo yo sacar, hermanos, porque si no, no acabaríamos de exponer este artículo número 1 por tantas enseñanzas que tiene. Primero, enseña que Dios es infinitamente justo y que Dios es infinitamente misericordioso. Segundo, que Dios pagará a cada uno conforme a su justicia. Conforme a la justicia de Dios, Dios va a recompensar a cada una de las personas conforme a sus obras. Tercero, el castigo es no solo en esta temporalidad, sino tiene repercusiones eternas. Y cuarto, ¿cómo se puede justificar por la culpa? Estas son las 4 enseñanzas que nosotros a simple vista encontramos de este artículo primero. Bueno, el primer punto ya lo hemos analizado, hermanos, en el capítulo número 1, artículo 1, cuando hablábamos acerca de que Dios es infinitamente justo y que Dios es infinitamente misericordioso. Hablamos en ese capítulo que Dios sería justo si a la raza humana la dejaran en la condición de pecado. Nosotros sabemos que el hombre pecó refiriéndose a Adán y que Adán recibiría el justo pago por esa desobediencia. Y que ciertamente nosotros podemos entender, y ya lo explicamos, que Dios es infinitamente justo o sería justo si hubiera dejado a Adán en esa condición de pecado. Bien, pero nosotros para poder ampliar un poco este primer punto, nosotros vamos a hablar acerca de Dios, hermanos. Primeramente, nosotros conocemos a Dios por medio de sus atributos. Se nos ha enseñado, hermanos, que existe en Dios 2 tipos de atributos, unos que son comunicables y otros que son incomunicables. Bien, aquellos atributos que son comunicables son aquellos atributos que Dios da a conocer al hombre. Por ejemplo, tenemos varios atributos.
Uno de ellos tenemos su amor. Dios ama a su creación, hermanos. Dios ama a sus hijos. Dios ama a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros podemos comprender que uno de los atributos comunicables es su amor. Dios es misericordioso. Podemos ver cómo la palabra de Dios dice que es misericordioso porque Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Podemos ver ciertamente la misericordia de Dios, cómo se manifiesta aún sobre aquellos que se encuentran en ira delante de los ojos de Dios. Y así podemos tener una gran cantidad de atributos que Dios a nosotros nos comunica. Son llamados atributos comunicables. Pero por otro lado, hermanos, tenemos nosotros atributos que son incomunicables. ¿Cuáles son esos atributos incomunicables? Aquellos atributos que solamente le pertenecen exclusivamente a Dios y que no pueden dárselos al hombre o manifestárselos al hombre. Por ejemplo, esos atributos incomunicables tenemos, por ejemplo, la santidad. La santidad es exclusivamente de Dios, porque Dios es infinitamente santo. Otro atributo incomunicable es la omnipresencia. Nosotros podemos ver ciertamente cómo Dios es omnipresente. Se encuentra en todo lugar por medio de su Santo Espíritu. Podemos ver también la omnipotencia, que Dios es absolutamente infinito, todopoderoso. De tal manera, hermanos, que esos atributos nosotros los podemos con su palabra. Pero ciertamente nosotros podemos ver que cada uno de esos atributos que nosotros debemos de conocer de Dios, los debemos ver a través de una virtud que tiene Dios. Y esa virtud que tiene Dios es su infinitud. Podrían preguntarme, hermano, no comprendo muy bien. Bueno, si nosotros decimos que Dios ama a su creación y lo vemos a través de su infinitud, podemos ver que Dios ama a su creación de una forma infinita, porque Dios en esa virtud es infinito. Si nosotros vemos que Dios es misericordioso con su creación, esa misericordia es infinita. Entonces podemos ver que esos atributos que nosotros podemos comprender de Dios, los debemos de ver a través de su infinitud. Si nosotros decimos que Dios es un Dios santo, nosotros debemos de comprender que Dios es infinitamente santo. Si nosotros decimos que Dios es justo, debemos de ver precisamente que Dios es infinitamente justo. Si decimos que Dios es misericordioso, a través de su atributo, su virtud de infinitud, debemos de decir que Dios es infinitamente misericordioso. Si nosotros nos vamos precisamente al artículo número 1, nos está diciendo el artículo número 1 que Dios es no solo misericordioso en grado sumo. Está diciendo ciertamente que la misericordia de Dios es infinita. Cuando decimos que es en grado sumo, que es mucha la misericordia que tiene Dios, entonces está diciendo el artículo que Dios es infinitamente misericordioso. Cuando está diciendo el artículo número 1, que también es justo en grado sumo, está diciendo ciertamente este artículo que Dios es infinitamente justo. Entonces podemos ver cómo este artículo número 1 nos está hablando acerca de los atributos de Dios, que ciertamente Dios es infinitamente misericordioso y Dios es infinitamente justo. Pero veamos ciertamente lo que dice este artículo número 1, que Dios, al ser infinitamente justo y al ser infinitamente misericordioso, exige que nuestros pecados cometidos contra su majestad infinita sean castigados. Es algo terrible, hermanos, lo que este artículo está diciendo. El hombre necesita ser castigado. Pero aquí, hermanos, nosotros debemos de comprender de una forma clara qué significa el pecado. En la mayoría de las iglesias, hermanos, no tocan estos temas sobre el pecado.
porque la iglesia se ofende, hermanos, o porque la iglesia se puede ir. No, hermanos. Nosotros debemos de hablar lo que la palabra de Dios dice. Primero, ¿qué es lo que piensan aquellas personas acerca del pecado? Tienen un concepto limitado de lo que significa el pecado. La mayoría de las personas piensan que el pecado son aquellas cosas que son desagradables a la vista de los ojos. Por ejemplo, hermanos, cometer homicidio es pecado. Por ejemplo, robar es pecado. Adulterio es pecado. La fornicación es pecado, ¿no? Alcoholizarse es pecado. Y todavía aquellos que tienen doctrinas arminianas dicen ver la televisión es pecado. Están satanizando algo que no se le puede otorgar ese atributo de pecado, hermanos. Pero bueno, es una doctrina que tiene confusión con respecto al término pecado. Bien. Pero lo que ellos están haciendo, hermanos, están observando las consecuencias del pecado, mas no están definiendo lo que significa pecado. La iglesia debe de comprender claramente qué es el pecado, hermanos. Muchas veces a nosotros ya se nos ha enseñado, hermanos, que el pecado es toda transgresión, toda desobediencia o toda inconformidad a la ley de Dios. Eso es pecado, hermanos, y que se asienta en el corazón del hombre. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero muchos podrían decir, hermano, no comprendo cómo usted me está diciendo cómo de este corazón va a salir todo eso que usted está mencionando en Mateo 15:19. Porque está diciendo que del corazón salen precisamente los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, hermanos. Y podrían decir, yo no comprendo cómo este corazón puede hacer que uno obre mal. El problema, hermanos, es que no comprenden lo que significa corazón. ¿Qué significa el corazón? A través de la teología reformada o reformacional, hermano. Bien. Cuando nosotros hablamos de corazón, no nos estamos refiriendo al músculo cardíaco, aquel músculo que a nuestro cuerpo nos alimenta con sangre, que está latiendo y que sale sangre y que nos lleva sangre a todos nuestros órganos para que vivamos. No, la palabra de Dios no se está refiriendo a este órgano cardíaco o a este músculo cardíaco, al corazón, sino cuando nosotros estamos hablando de corazón, estamos hablando el significado que tiene cuando nosotros decimos la palabra corazón, hermano. Cuando nosotros hablamos de corazón, nos estamos refiriendo a la voluntad. Cuando nosotros hablamos de corazón, nos estamos refiriendo al intelecto. Cuando nosotros estamos hablando de corazón, nos estamos refiriendo al sentimiento. Eso es lo que expresa Calvino en el libro 2 de la Institución de Juan Calvino. Y precisamente el corazón es la parte integral de todo el hombre. Entonces podemos comprender de una forma más clara que si nosotros tenemos la voluntad afectada por el pecado, entonces todo lo que el hombre haga va a ser afectada por el pecado. Si nosotros tenemos el intelecto afectado por el pecado, entonces todo lo que piensa el hombre va a ser afectado por el pecado. Si nosotros tenemos afectado los sentimientos por el pecado, entonces todo lo que nosotros vayamos a sentir va a ser afectado por el pecado. Entonces ya vamos viendo de una forma clara que no podemos ver al pecado como las consecuencias que estamos analizando.
que la mayoría de las personas está viendo, que el pecado nada más es aquello que observamos y que es desagradable, como el robo, los adulterios, sino que el pecado es lo que tú tienes en el corazón. El pecado es lo que se encuentra en el hombre, y lo que la mayoría de las personas está viendo son las consecuencias que te llevan de lo que tú tienes en tu corazón, hermano. Bien, pero podemos seguir, hermanos. ¿Cómo podemos comprender de una forma clara ciertamente cómo el corazón se encuentra afectado por el pecado? Muchas veces ya lo hemos analizado también, hermanos. Y nosotros sabemos que todo esto proviene desde el principio. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre recto, pero que el hombre buscó las perversidades, que el hombre se desvió, hermano. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Podemos comprender, hermanos, cuál fue la condición en la cual se encontraba el hombre al principio. Al principio el hombre era justo, era santo y tenía conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces ya lo hemos analizado. Y lo que Dios le estaba pidiendo a este primer hombre era que obedeciera su ley, que obedeciera los mandamientos de Dios. Era lo que el Señor le estaba pidiendo a Adán, que obedeciera a Dios. Dice la palabra de Dios que de una forma explícita Dios le dijo a Adán que de todo lo que se encontraba en el huerto podía comer. No había nada prohibido en el huerto, solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. De esos no podía comer, pero de todo lo demás que se encontraba en el huerto podía echar mano, hermanos. Y la sentencia que Dios le dijo al hombre: el día que tú comieras, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le dijo al primer hombre. Lo tenía bien presente, hermano. Pero sabemos cómo la palabra de nuestro Dios en el capítulo 3 del Génesis, ciertamente cómo Satanás seduce a la mujer. Y ahí se encuentra ciertamente lo que conocemos como la tesis de Dios y la antítesis de Satanás. Satanás llegó y le dijo a la mujer: con que Dios te dijo que no comieras de todo árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le estaba diciendo Satanás una verdad a medias, porque Satanás le dijo: no morirás, sino serás como Dios. Estaba repitiendo las palabras que Dios le había dicho al hombre, pero estaba añadiendo: no morirás, sino sabe Dios que el día que tú comieras de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo precisamente a la mujer. La palabra de Dios dice de una forma clara cómo la mujer comió de este fruto, y dice la palabra de Dios que fueron abiertos los ojos. No que se encontraran ciegos o que caminaran ciegos, no. Dice que en ese momento en que comieron el fruto, se dieron cuenta de que se encontraban desnudos, hermanos. Una sana interpretación de este pasaje de la Escritura es precisamente que el hombre se dio cuenta de todo lo perverso que había hecho en el momento de haber comido el fruto. Se había dado cuenta que había desobedecido a Dios. Se había dado cuenta que había sido ingrato con Dios, porque el hombre era bendecido con todo lo que se encontraba en el huerto. Se había dado cuenta en ese momento que estaba desobedeciendo la ley de Dios. Cuando el hombre se da cuenta de su desnudez, el hombre comprende todo lo malo que había hecho delante de los ojos de Dios. Se dio cuenta de que ahora el pecado se encontraba ciertamente en el hombre. Muchos podrían decir, hermanos, bueno, el hombre pecó, ¿yo qué culpa tengo?
Si él pecó, pues el que pague. Es lo que piensan muchas personas, hermanos, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora todos los hombres delante de los ojos de Dios son pecadores, hermanos. No hay uno justo delante de los ojos de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de nuestro Dios. Todos son desobedientes, hermanos. Todos transgreden la ley de Dios. No hay uno que sea justo, hermanos, delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una de las consecuencias que trajo el pecado es la separación de Dios del hombre. No hay cosa más terrible para el hombre que encontrarse separado de Dios, separado de su creación. Separado de Dios no puede hacer absolutamente nada el hombre. Y esa es la condición en la cual se encuentra el hombre en esta creación, hermanos, afectada por el pecado. Sabemos que Dios es infinitamente justo. Sabemos que Dios es infinitamente amoroso con su creación. Sabemos que Dios es infinitamente santo. Entonces Dios está exigiéndole al hombre que cumpla con los mandamientos de Dios. La palabra de Dios dice, para que viva, para que le vaya bien. Es una bendición ciertamente para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Porque si desobedece los mandamientos de Dios, entonces dice la palabra de Dios que morirá. Pero cuando nosotros estamos analizando esta parte, también encontramos la contraparte, es que si obedece los mandamientos de Dios, entonces vivirás, hermano. Y nosotros podemos comprender todas las consecuencias que tiene la desobediencia a la ley de Dios, el pecado. Analizamos que el pecado, hermanos, o definimos que el pecado era toda desobediencia a la ley de Dios. Adán desobedeció a Dios, hermanos, pecó, transgredió la ley de Dios. Le dijo, no comieras del árbol que se encontraba en el huerto. Comieron. Dice, toda inconformidad a la ley de Dios. Dios había puesto en Adán justicia, santidad y conocimiento. Conocían la ley de Dios. Y podemos ver ciertamente cómo el hombre quedó inconforme a los mandamientos de Dios, hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos? La mayoría de las personas, cuando nosotros vamos a compartirles, hermanos, acerca de la palabra de nuestro Dios, para que el Espíritu de Dios sobre en el corazón de los hombres, les decimos ciertamente que se arrepientan. ¿Cuál es la respuesta de las personas, hermanos? La respuesta de las personas es, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no hago cosas desagradables. Al contrario, la mayoría de las personas se cree bueno, se cree justo, hermano. Pero dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera uno delante de los ojos de Dios que sea bueno. Bueno, solamente Dios, no hay otro. Entonces, hermanos, ¿quiénes son ciertamente aquellos que están alejados de Dios y que son culpables y que deben recibir el justo juicio de Dios? Veamos lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 1, versículos del 28 al 32.
la palabra de Dios dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios estaba completamente separado del hombre, o mejor, el hombre se separó de Dios. Dice la palabra de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El corazón del hombre se encontró arruinado. Y dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros pensamos proviene del corazón. Y si el corazón se encuentra arruinado, entonces tienen una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que tales practican tales cosas, dice la palabra de Dios, son dignos de muerte. Y en esta parte de la Escritura está englobando a toda la raza humana. Toda la raza humana está reflejada, hermanos, en esta parte de la Escritura. Todos somos mentirosos, todos somos avaros, todos somos necios, todos somos injuriosos. No hay uno que sea justo. Y en esta parte de la Escritura está englobando a toda la raza humana. Pero también está diciendo, hermanos, si alguno pudiera decir, yo no hago esto, dice también la palabra de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Está englobando, hermanos, ciertamente a toda la raza humana. Toda la raza humana, ¿cuál es el castigo que debe de merecer? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Es muerte, hermano. Pero muchas veces, hermanos, no tenemos que esperarnos a tener una muerte física para nosotros tener el justo juicio de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la muerte, debemos entenderlo de una forma clara, que la muerte es la separación de Dios. Y entonces vive una vida sin comunión con Dios. Entonces todo lo que hace es desagradable delante de los ojos de Dios. Todo. Aparentemente parece que el hombre hace cosas buenas, hermanos, pero dice la palabra de Dios que delante de los ojos de Dios son como trapos de inmundicia, no sirven absolutamente nada, no trascienden lo que el hombre hace en esta creación. Pero podemos ver, hermanos, que llegará el momento en que después de tener una muerte espiritual, va a llegar a tener una muerte física. Y ese es lo que todos vamos a padecer en cierto momento. Va a llegar un momento en que el Señor a cada uno de nosotros nos va a llamar delante de su presencia. Vamos a tener que dejar esta temporalidad. Vamos a tener que dejar este mundo, hermanos. Todos, absolutamente todos, vamos a morir. Como dice el libro de los Hebreos, está establecido para el hombre que muera una sola vez, refiriéndose a la muerte física, y después de eso, el juicio. ¿Cuál es el pago que van a recibir todas aquellas personas que hicieron lo malo? Y refiriéndome a lo malo, que tienen un corazón duro, que tienen un corazón arruinado por el pecado. El pago que recibirán esas personas ciertamente es una condenación eterna, una muerte eterna, estar eternamente separado de Dios. Dice la palabra de Dios que ahí será el lloro y el crujir de dientes.
serán atormentados por siempre. Parece algo muy sencillo, hermanos. No pasa nada, muchas veces dicen las personas cuando desobedezco a Dios, pero no se dan cuenta las consecuencias que tienen en la eternidad. Apartado de nuestro Señor Jesucristo, la condición del hombre es ruina, es muerte. A nadie se le desea, hermanos, pero ciertamente no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora debemos comprender, hermanos, que dentro de toda esta raza humana, veamos cuántos somos en este tiempo, y todos los que han vivido a través de la historia y todos los que faltan por vivir. De todos esos, hermanos, el Señor escogió a unos cuantos para ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino voluntad de Dios. Dios ha misericordia ahora de un pueblo elegido desde la eternidad. La palabra de Dios está diciendo, hermano, que ciertamente Dios es infinitamente justo y pagará a los hombres conforme a su justicia. Si tú obras mal, hermano, delante de los ojos de Dios, es porque en tu corazón está ausente el Espíritu de Dios, hermanos. Como dice la palabra de Dios, a Faraón endurecí, refiriéndose ciertamente que el Espíritu de Dios no se encontraba en Faraón para no dejar salir al pueblo de Israel. El Espíritu de Dios no se encontraba en Faraón, y de la misma forma no se encuentra en todas aquellas personas que se encuentran predestinados para ira y para condenación. Solamente se encuentra en aquellas personas que Dios ha elegido por su pura gracia y por su pura voluntad, hermanos. Nosotros podemos ver ciertamente, hermanos, y hablamos acerca del pago que van a tener aquellas personas apartadas de Dios, hermanos. Pero en esta última parte de los cánones de Dor, de este artículo número 1, dice algo importantísimo, hermanos. Dice: a no ser que se satisfaga plenamente la justicia de Dios. Pero podríamos hacernos algunas preguntas, como las preguntas que se hizo Job. ¿Cómo podemos nosotros justificarnos? ¿Cómo puede el hombre justificarse delante de los ojos de Dios? Job capítulo 25, versículo 4 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será el limpio el que nace de mujer? Por sus propias fuerzas, hermanos, nunca va a poder justificarse, porque el hombre se encuentra arruinado, el hombre se encuentra muerto. Es necesario, hermanos, ciertamente, que un hombre cumpla con las exigencias de Dios. Un hombre tiene que cumplir con las demandas de Dios. Un hombre es el que debe de cumplir la ley de Dios de una forma perfecta para que la ira de Dios se aplaque. Y veamos ciertamente lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, héchose semejante a los hombres. La condición en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo obedeció de una forma perfecta al Padre en la condición de hombre, porque era necesario que el hombre obedeciera a Dios, y el único que puede obedecer las exigencias de Dios es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Y dice la palabra de Dios, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció completamente al Padre en todas las exigencias que el Padre le estaba pidiendo al hombre. Era verdaderamente hombre, pero sin pecado. Obedecía perfectamente la ley de Dios. Todas las exigencias que el Padre le pedía al hombre fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por el pecado y derramó su propia sangre, su preciosa sangre, para que nosotros fuéramos quitados de la culpa del pecado y fuéramos justificados delante de los ojos de Dios, hermanos. El juicio o el justo pago que debería tener el hombre cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Toda la ira que el hombre merecía cayó en Cristo Jesús. Cristo Jesús soportó con mucha paciencia la ira de Dios en el madero, hermanos. Su mismo pueblo lo tomó preso, su mismo pueblo lo entregó. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron, al contrario, lo entregaron. Recordemos esa parte de la Escritura que decían, crucifícale. Su mismo pueblo entregó a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte. Estando en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo, dice la palabra de Dios que lo clavaron en el madero. Derramó su preciosa sangre para el perdón de los pecados. Murió en la cruz, hermanos. Resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos ser justificados si el que desarrolló la obra de redención es Cristo? Por la fe en la obra de redención en Cristo. Cristo es el justo, Cristo es el que pagó, y ahora al hombre se le imputa la justicia de Dios. Y ahora el hombre es justificado delante de Dios por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ciertamente nosotros podemos ver de una forma muy clara que por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora somos justificados y la ira de Dios queda aplacada para aquellos que son elegidos desde la eternidad, hermano. Y de la misma forma, así como aquellas personas impías, va a llegar el momento en que no se encuentren en esta temporalidad y mueran, también aquellos que se encuentran en Cristo, va a llegar el momento en que tenemos que dejar esta tierra, que tenemos que morir, hermanos, que tenemos que partir, y también vamos a estar delante del tribunal de Dios, siendo juzgados por Dios, hermanos. Pero debemos de comprender, hermanos, que ahora nosotros no somos juzgados para condenación, porque Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, el justo por los injustos. Y ahora nosotros somos justificados y somos salvados de esa ira que estaba preparada para nosotros. Y ahora, en vez de tener una condenación eterna,
vamos a estar eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra por todos los siglos, hermanos. Y es por eso, hermanos, que este artículo es tan importante, porque dice que Dios le pagará a los hombres, a cada uno conforme a sus obras. No es que seamos salvados por obras, hermanos, sino que el Espíritu de Dios te lleva a hacer obras buenas, y la ausencia del Espíritu de Dios te lleva a cometer cosas perversas. Si cometes cosas perversas, vas a tener tu justo pago, que es una condenación eterna. Pero si tus obras son buenas en Cristo Jesús, el pago que tú vas a recibir será una vida eterna en Cristo Jesús. Y debemos de estar contentos, hermanos. Debemos de estar agradecidos, hermanos, por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, sacándonos de este pecado en el cual nosotros nos encontrábamos, hermanos. Dice la palabra de Dios que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora formamos parte del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia. ¿Y por quién vendrá nuestro Señor Jesucristo? Por su iglesia, hermanos. Demos gracias a Dios, hermanos, por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y estemos conscientes del pago que vamos a recibir, ya sea que estemos en condenación o estemos en vida eterna. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Cuántas gracias te damos, Dios, en esta tarde, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. ¿Qué vistes en nosotros, Señor? Nada bueno. Todos nosotros, Señor, nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos, Señor, de tu camino. Mas tú, Señor, nos regresaste nuevamente al redil, Señor, porque a ti te plació, Señor. Por tu pura misericordia, Señor, por tu pura gracia, Señor. Y ahora, Señor, como iglesia, la iglesia de Cristo, estamos contentos y gozosos por todo lo que hiciste, Dios. Bendito sea, Señor. Te damos gracias, Dios, por la obra, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entregó su carne, Señor, para ser molida. Derramó su preciosa sangre, Señor, para que podamos ser limpios del pecado, Señor. Resucitó de entre los muertos, y así como Él resucitó, ciertamente nosotros también resucitaremos para vida eterna. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Por otro lado tenemos a aquellas personas que han sido elegidas para salvación y que su justo pago será ciertamente la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser que aquellas personas que hayan sido elegidas para vivir eternamente con su Señor podrían decirle a Dios, ¿por qué me hiciste así? Claro que no, hermanos, al contrario. Podemos ver ciertamente hacia dónde apunta los cánones de Dort, a dar la gloria y la honra a nuestro Dios, porque nos ha sacado de la condición en la cual nos encontrábamos. Porque ciertamente en otro tiempo estábamos extraviados, estábamos perdidos, y el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno que son hijos de Dios, hermano. ¿Cómo podríamos nosotros ponernos o altercar con Dios, hermano? Aunque ciertamente la misma palabra de Dios tiene un ejemplo muy claro, hermanos. Recordemos ciertamente a Job.
Job era una persona, dice la palabra de Dios, recta y temerosa de Dios. Pero a través del libro de Job, hermanos, nosotros nos encontramos cómo ciertamente Dios le muestra a través de uno de sus amigos, no los tres que estaban criticando, cuál es la diferencia entre Job y Dios. Como dijimos, hermanos,